Estamos con el diputado del MPP, del espacio 609, Daniel Caggiani, en el Parlamento. Y la pregunta para Daniel es, tú integrás el Parlamento del Parlasur, ¿en qué situación lo ves hoy actualmente? Bien, te respondo. Y el Parlasur es una de las instituciones nuevas o relativamente nuevas en el proceso de integración. En realidad el Mercosur surge hace 25 años con esa impronta que tenían los gobiernos neoliberales de mirar los acuerdos entre países como acuerdos comerciales y no contemplar otras esferas otras dimensiones de la integración. Y el Mercosur y el Parlasur viene a también a intentar por lo menos quizás cubrir una de las cosas más embromadas que tenía el Mercosur, que es el déficit democrático. En realidad en el Mercosur, cuando se firmaron los acuerdos con el Tratado de Asunción, quienes participaban del proceso de integración comercial, neoliberal, de bajar barreras arancelarias, sobre todo desindustrializar algunos sectores importantes de las economías, sobre todo más pequeñas, no se contemplaban una cosa muy importante, que es el papel de los pueblos y de las organizaciones que integran los países, porque los gobiernos son una parte muy importante del proceso de integración, pero tienen intereses que también están quizás limitados por sus agendas nacionales, y en realidad si uno quiere construir una agenda de la integración, también tiene que tener una perspectiva del conjunto de la mirada de la sociedad, de sus empresarios, de sus trabajadores, de sus estudiantes, de sus jóvenes, de sus mujeres, de sus diferentes sectores que integran la sociedad y que tienen perspectivas diferentes, y que creo que es importante nutrirlo, y sin duda ese déficit democrático que tuvo el Mercosur en su funcionamiento, su pacto fundacional, quizás con la nueva refundación del Mercosur por la década del 2000, con el consenso de Asunción de Buenos Aires, también viene a dar una nueva institucionalidad que también, entre otras cosas, se construye no solo el Parlasur, sino también el Fondo de Convergencia Estructural, que también es uno de los fondos más importantes que tiene el Mercosur, porque también establece que no todos los países somos iguales, sino que hay asimetrías, y que hay que tratar a los chicos diferentes, a los países chicos diferentes, para que puedan ser más iguales que los grandes. Y sin duda esa nueva institucionalidad también emerge el Parlasur, que es la representación de los pueblos, de los partidos políticos y de los pueblos y de la ciudadanía del Mercosur, y que tiene una función que hoy está muy limitada, porque en realidad nosotros podemos aconsejar normativas a lo que se llama el Consejo Mercado Común del Sur, que es como el órgano ejecutivo del Mercosur, donde se reúnen los cancilleres y los ministros de Economía, pero sobre todo le puede dar un papel de contener y sobre todo de articular que los diferentes movimientos que existen en la sociedad, movimientos sociales, movimientos juveniles, movimientos estudiantiles, movimientos políticos, movimientos sindicales, puedan también tener un espacio institucional donde puedan plantear sus demandas y construir, pasar de la agenda de la demanda a la agenda de la construcción de políticas públicas que posibiliten que la integración tenga sobre todo una mirada mucho más plural, mucho más democrática y sobre todo mucho más profunda. Y creo que sin duda el Parlasur intenta cumplir esa etapa, o por lo menos intenta cumplir la etapa de poder ser parte de esa agenda. Hoy tenemos algún déficit importante, porque en realidad la mitad de los legisladores que integramos el Parlasur no somos electos para la tarea. Solo Argentina y Paraguay han llevado reformas estructurales en sus legislaciones nacionales para que los parlamentarios sean electos directamente. Eso es un debe que tenemos en Brasil, que tenemos en Venezuela y que tenemos en Uruguay, y sin duda esa es parte de la agenda. Y creo que también el Parlasur tiene una tarea muy importante, es cómo, luego de 10 años de funcionamiento, cómo reformamos la institucionalidad del Mercosur. En realidad nosotros pensamos lo que pensamos, que
los problemas de la integración se solucionan con más integración, no con menos integración. Y no es retaseando la integración, no es retaseando la institucionalidad del Mercosur que vamos a solucionar los problemas que tenemos de la integración, sino justamente construyendo mejor institucionalidad y sobre todo construyendo mejores herramientas para que los pueblos y sobre todo las personas puedan también tener instituciones que los representen y que puedan ser parte de ellas. Y sin duda nosotros pensamos que el Parlasur tiene una agenda muy importante para poder también plantear esa agenda de la integración. ¿Cómo hacemos para que funcione un tribunal de controversias, donde en realidad las diferencias entre los estados puedan ser planteadas ahí y no en función de mayorías circunstanciales, pero que realmente lo dotemos de lo que vendría a ser un poder judicial del Mercosur? ¿Cómo hacemos para que el Parlamento tenga no solo poder de recomendación en determinadas cosas, sino que tenga un poder de codecisión, como tiene el Parlamento Europeo? Hoy el Parlamento Europeo tiene un ejecutivo y un Parlamento que codecide determinadas cuestiones. Creo que nosotros deberíamos pasar a esa instancia superior, donde en realidad el Parlamento tenga poder de codecisión, sobre todo para darle más legitimidad y sobre todo para que haya más democracia, porque no puede haber un proceso de integración donde en realidad solo la voz de los estados importen y no importa la voz de los pueblos, y sin duda creo que eso es muy importante. Y cómo hacemos también para dotar al proceso ejecutivo del Mercosur de una figura que quizás salga de la presidencia pro tempore que se estén rotando cada 6 meses los países, y quizás tenga una figura como de secretario general o de responsable ejecutivo, donde en realidad eso le puede dar sobre todo más estructura y sobre todo más proyección y mirada de largo plazo, porque nosotros tenemos que pasar de una agenda de la integración que está muy metida en el corto plazo a una agenda de la integración con una mirada de largo plazo, y creo que esos 3 elementos son importantes para discutir, y creo que el Parlasur es una institución por lo menos importante para poder discutir estas cosas y otras cosas. Creo que el tema de los derechos humanos en América Latina es sin duda muy importante, y creo que el tema de la paz es un tema muy importante. El tema de la paz y el respeto a las instituciones democráticas. Esos son elementos importantes que el Mercosur tiene que velar, y el Parlasur hemos denunciado situaciones, hemos denunciado el golpe de Estado en Brasil, hemos denunciado el golpe de Estado en Paraguay, hemos denunciado la situación de intervencionismo en Venezuela, y creo que sin duda, en la medida que también existan instituciones donde en realidad se puedan plantear estas situaciones y se puedan también llegar a caminos de entendimiento, también pueden servir para que sean más legítimas ante la ciudadanía, porque si la ciudadanía no avala estas instituciones, el proceso de integración va a ser, por lo menos, puede quedar rengo, y creo que eso es uno de los elementos importantes que para el futuro nosotros queremos dar.